¿Cómo podemos obtener gozo, verdadero gozo en esta vida? Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hemos llegado a los capítulos 25 y 26 de Alma y tenemos grandes lecciones que aprender tanto de Amón y sus hermanos, estos grandes misioneros, como del pueblo anti-nefileíta. Vamos a, por sobre todo, aprender cómo tener gozo. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Ok, vamos a las escrituras, al capítulo 25 de Alma. Algo de contexto, realmente lo que conversábamos ayer en el video. Terminamos con esta guerra entre antinefileitas y lamanitas. No podríamos llamarlo, creo, guerra, porque fue solamente de un lado. Los antinefileitas se rehusaron por completo a tomar las armas. Murieron muchos de ellos, 1005 dijimos. Pero fueron muchos más los que se unieron a los antinefileitas. Después de que los lamanitas vieron que no se defendían, que no hacían nada, muchos de ellos tiraron las armas en ese momento, no quisieron más la guerra y se unen a ellos. Es triste por un lado, pero por otro lado fue el medio de que muchos otros abrieran sus ojos. Y a veces necesitamos cosas así para darnos cuenta. Ojalá no sea en la mayor parte de casos ni en la mayor parte del tiempo que nosotros necesitemos algo así para cambiar. Pero al fin y al cabo, muchos en esa ocasión se unieron. Ahora, los lamanitas que no se unieron en ese momento estaban muy enojados porque habían matado a sus propios hermanos y se sentían muy molestos por esto. Muchos de ellos pensaron, realmente la culpa es de los nefitas, así que se fueron a atravesar el desierto y a ir a pelear con los nefitas. Algo interesante de eso es que ellos llegan a la ciudad de Amonía y destruyen a todos los nefitas ahí. Esto empieza a conectarse con cosas de las que ya conversamos antes, porque esta tierra de Amonía fue precisamente donde Alma y Amulek predicaron, fue donde esta gente inicua hizo padecer la muerte por fuego a varios inocentes. Ahora, algo interesante es que sucede algo similar del lado de los lamanitas. Ellos atacan la ciudad de Amonía, la destruyen, matan a todos ahí, pero cuando intentan avanzar, los nefitas logran rechazarlos y sufren muchísimas bajas, son casi completamente derrotados y se vuelven a sus tierras. De entre los lamanitas que cayeron, la gran mayoría de los que murieron fueron descendientes de Amulón. Y vamos a leerlo, esto está en el versículo 4. Dice así: y entre los lamanitas que murieron se hallaban casi todos los descendientes de Amulón y sus hermanos, que eran los sacerdotes de Noé, y perecieron por mano de los nefitas. ¿Quién era este Amulón? Como lo dice aquí, eran descendientes de los sacerdotes del rey Noé. Cuando los lamanitas atacan al rey Noé y a su pueblo, Noé huye con sus sacerdotes y les dice: dejen botadas a sus familias. Dejaron a sus esposas y a sus hijos, sálvese quien pueda. Estos luego se enojan con el rey Noé, lo matan, lo queman, igual que él quemó a Abinadí. Pero luego a ellos les daba mucha vergüenza regresar a sus familias, siendo que los dejaron botados, que fueron cobardes. Así que ellos son los mismos que después acechan a las hijas de los lamanitas, se las roban y forman familias con ellos. Este Amulón fue el mismo que fue puesto por los lamanitas como gobernante encima de Alma padre. Para mí es muy interesante este pueblo nefitas disidentes que se desvían y cómo generaciones de ellos son malos, son enemigos del pueblo de Dios. Atormentaron primero a las hijas de los lamanitas, pero eventualmente a Alma padre y a su pueblo. Después ellos se unen a los lamanitas, como vemos aquí. Son ellos los que molestan persistentemente a los lamanitas y los acosan para que vayan a pelear contra los nefitas, contra los antinefileitas también. De hecho, la mayor parte de los que fueron muertos de los antinefileitas fue por mano de estos amulonitas, de este Amulón y de sus descendientes. Bueno, ya Amulón ya no, pero sus descendientes. Abinadí profetizó sobre ellos que muchos sufrirían el mismo dolor que él, y así vemos que sucedió.
pero también vemos la mayor parte de la destrucción de ellos, de estos descendientes. Y los lamanitas, los que quedaron de estos amulonitas, que regresaron con los lamanitas a sus tierras, luego estaban molestos todavía con los nefitas, obviamente. Pero muchos de los lamanitas que regresaron, viéndose derrotados, viendo lo que había pasado con sus hermanos antinefileitas, viendo todas estas cosas, empezaron a acordarse de lo que habían profetizado Amón, Aarón, Omner, Imni, y empezaron a creer que este gran espíritu era Dios y que realmente protegía a los nefitas. Como empezaron a creer, estos descendientes de Amulón los condenan a muerte, a muchos de ellos. Así que el resto de lamanitas, viendo este poquito de amulonitas, que eran tan malos, se enojan con ellos, empiezan a tener contiendas y los empiezan a matar, y muchos de ellos, pocos los que quedaban, huyen al desierto. Y en esto se cumple también la profecía de Binadí, que ellos serían perseguidos continuamente. Ahora, ¿qué sucede con muchos de estos otros lamanitas? Versículo 13. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, se volvieron a su propia tierra, y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo de Antinefilei. Otra cosa interesante es que no solamente se fueron a vivir con ellos, como lo conversamos ayer, asumieron su cultura. Ellos también abandonaron sus armas de guerra. Y en adelante se explica que ellos observaban la ley de Moisés. Como todavía Jesucristo no había venido, ellos se mantenían guardando y obedeciendo la ley de Moisés, pero ellos entendían que esta ley de Moisés los ayudaba a ellos a mirar hacia adelante, hacia el sacrificio de Jesucristo, a saber que Jesús iba a venir y que los iba a salvar a todos aquellos que se sometieran a las condiciones del arrepentimiento. Y así termina el capítulo 25. Y todo el capítulo 26 es y en casa se lee todo, como siempre decimos, todo el capítulo 26 es una manifestación de felicidad, de completa felicidad de Amón. Él empieza a observar que es algo que siempre conversamos. Dios nos, mediante sus profetas, siempre nos dicen: recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Recuerden lo que hizo por sacar a Israel de Egipto. Recuerden lo que hizo para traer a Ley y su familia a las Américas. Recuerden lo que hizo con el pueblo de Limi, con el pueblo de Alma. Siempre se nos manda a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es lo que hace Amón. Clave número 1 para tener gozo: recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. En adelante, como les digo, todo este capítulo es Amón feliz y diciendo todas las cosas que han pasado y todos los milagros que han visto. Y me gusta mucho porque también han pasado penurias, pero Amón dedica una parte pequeñita de todo lo que dice para sus penurias, y la mayor parte del capítulo es él con mucha felicidad diciendo: nosotros éramos pecadores, pero Dios no nos destruyó, Dios nos salvó. Los lamanitas eran nuestros enemigos y ellos nos odiaban, y quién hubiera pensado que hubieran sido rescatados. Pero miren cuántos de ellos han sido traídos al conocimiento de la verdad. Es con emoción particular que Amón habla de todas estas cosas, y este capítulo no puede faltar en nuestra lectura personal y familiar. Vamos a leer algunas de estas cosas para ir destacando algunos asuntos. El versículo 9. Porque si no hubiésemos subido desde la tierra de Zarahemla, estos, nuestros hermanos carísimos y amados hermanos, que tanto nos han amado, aún se hallarían atormentados por su odio contra nosotros. Sí, y habrían sido también extranjeros para con Dios. Causa y efecto. Amón puede notar, si no hubiéramos hecho esta locura, y lo dijimos cuando ellos hablan con su papá, con el rey Mosía: déjanos ir, era una locura. Pero fue movida por el Espíritu. De esto hemos hablado en varias ocasiones, así que me voy a limitar. Pero podemos ver que ellos notaban la causa. Nosotros hicimos esto, seguimos la inspiración del Espíritu, y esto es lo que sucedió con nosotros. Ahora podemos ver el efecto de ello. Nosotros no conocemos el fin desde el principio como Dios, pero si Él nos pide hacer algo, podemos saber que será para nuestro bien y para el bien de muchas otras personas.
De aquí viene una línea muy importante que nosotros podemos utilizar como guía personal para notar en qué lado estamos. Y vamos a leer las escrituras para explicar un poco mejor esto. 10 al 12. Y aconteció que cuando Amón hubo dicho estas palabras, lo reprendió su hermano Aarón, diciendo: Amón, temo que tu gozo te conduzca a la jactancia. Pero Amón le dijo: no me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza. Soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre y jamás. La delgada línea del orgullo. ¿Cómo podemos saber que lo que sentía Amón en este momento de mucha felicidad y de mucho regocijo no era orgullo? Él lo explica. Él no estaba enfocado en sí mismo. Él no estaba pensando: yo he logrado todo esto. Todo esto es lo que he podido hacer con mi gran sabiduría y fuerza. Si no hubiera sido tan potente guerrero para vencer a todos los ladrones. Él no estaba pensando en qué gran misionero que soy. Estaba pensando en Dios nos salvó a nosotros con tanta misericordia, y nosotros con ese criterio de que aún la gente más perdida se puede salvar, fuimos a enseñar a los lamanitas. Y con la ayuda de Dios, Él contestó nuestras oraciones y nos ha permitido traerlos a la luz. Él dice: porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque tal vez haya hermanos frustrados escuchando este mensaje y pensando: pero yo tanto que me esforcé por esto, oré, ayuné y no pasó nada. Imaginémonos por un momento a Mormón, como les digo siempre, haciendo este compendio, copiando estas escrituras y pensando: yo también me esforcé. Yo también enseñé a mis hermanos, yo también les hablé con fuerza, les hablé del corazón, los he dirigido a la batalla, he trabajado con ellos. ¿Por qué Dios no contestó mi oración de la misma forma que la de ellos? Como lo hemos hablado en otras ocasiones, la vida no es justa y no podemos medir a partir de estas otras cosas nuestra relación con Dios. Amón estaba contento y tenía razones para estar contento. Por otro lado, Moroni estuvieron tristes, pero finalmente tenían el gozo del deber cumplido y la felicidad de ellos conocer a Cristo. Y me gusta mucho pensar en ello porque realmente Mormón fue un gran profeta. Y él también conoció la bondad del Salvador. Así que dentro de la victoria, ellos no se llenaron de orgullo, Amón y sus hermanos. Dentro de la tristeza y del pesar, Mormón y Moroni recibieron el consuelo de Dios. Nosotros podemos recibir de ambos. Abinadí también podría decir, imagínenselo a Abinadí, como: yo también me esforcé, pero a mí me mataron y ellos. Entonces no siempre vamos a tener los mismos resultados y no podemos obligar a las personas a arrepentirse. Podemos ayudarles a ese proceso, pero no podemos obligarlos. Pero muy a pesar, como les decía, del sentimiento de victoria o aún de derrota, Mormón habiendo sido derrotados sus ejércitos, Moroni siendo derrotados sus ejércitos, y en aquella gran batalla final de los nefitas contra los lamanitas, 230,000 soldados nefitas cayeron sin pensar en sus esposas y sus hijos. Entonces, Mormón y Moroni tenían este gran pesar con ellos. Pero leamos un poco más de este capítulo, versículos 27 y 28. Y cuando nuestros corazones se hallaban desanimados y estábamos a punto de regresar, he aquí el Señor nos consoló y nos dijo: id entre vuestros hermanos los lamanitas y sufrid con paciencia vuestras aflicciones, y os daré el éxito. Y aquí hemos venido, hemos estado entre ellos, hemos sido pacientes en nuestros padecimientos, hemos soportado todo género de privaciones, sí, hemos viajado de casa en casa
confiando en las misericordias del mundo, no solamente en las misericordias del mundo, sino en las de Dios. Este gozo que tenían Amón y sus hermanos pero vino después de mucha angustia. Ellos estaban a punto de regresar. Como les dije, no tenemos detalles de esta parte. Sabemos que sufrieron mucho durante el viaje para ir donde los lamanitas, y el Señor los consoló y ellos se consolaron. Más adelante sí tienen éxito. Mormón y Moroni tienen éxito en algo. Tienen éxito en que terminaron bien sus vidas. Como lo dijo Pablo, ellos pelearon. Como lo dijo Pablo de sí mismos, podemos aplicarlo a ellos. Ellos pelearon la buena batalla y vencieron. Nosotros vamos a tener ocasiones en las que nos va bien, ocasiones en las que nos va mal, sea que tengamos éxito o no para el mundo o para las cosas espirituales, hablando de nuestros llamamientos. Podemos saber que nuestra fidelidad a Dios y tener paciencia en nuestras aflicciones nos puede llevar a un gozo que no puede darlo el mundo, que no lo pueden dar las riquezas, los reinos, ser príncipes o ser yernos del rey. Esto viene de servir a Dios. Como siempre, nosotros traemos todas estas cosas a la familia. Podemos tener gran gozo en nuestra familia. Podemos traer el ejemplo de ellos, de ser pacientes en las aflicciones, pero prevalecer y permanecer. Estos hermanos, que antes fueron hermanos de fechorías, ahora eran hermanos para traer a miles al conocimiento de la verdad del Evangelio. Aun si nosotros, como se dice en las Escrituras, no trajéramos más que una alma, ¿cuánto será el gozo en el reino de Dios por esa una alma? Y estas almas de las que se habla en Doctrina y Convenios, que aunque sea llevemos una, yo pienso continuamente, nuestro esfuerzo en la iglesia va a sumar de estas personas. Nuestro esfuerzo en la misión va a sumar de estas personas. Nuestro esfuerzo en casa va a sumar de estas personas. Y el mayor de todos esos gozos, de esta una alma que nosotros llevemos, podemos pensar que es nuestra pareja. Y en unión con nuestra pareja, nuestros hijos. Cuán grande será nuestro gozo, nuestra fidelidad, a pesar de cualquier cosa que hayamos vivido en esta tierra, de volver a la presencia de Dios, traer a nuestra esposa y presentarla. Ella es mi esposa, la he traído de vuelta a ti. Estos son nuestros hijos, eventualmente los he traído de vuelta a ti. Yo me lo imagino algo así como: Padre, es ella, Padre, son ellos los que me diste. Aquí están. Con este pensamiento, hermanos, los dejo. Conmigo será hasta la próxima.